Muchísimas gracias. Es un placer, pues, como siempre, estar con ustedes. Entonces, voy a dar inicio. En el contexto latinoamericano y particularmente el colombiano, el acceso a la tierra ha sido uno de los vectores más problemáticos de la política agraria desde inicios del periodo republicano. Grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos y vastos segmentos poblacionales del campesinado mestizo, indígena y negro en relaciones de servilismo y explotación con acceso limitado a esta. En ese horizonte, el caso de dos comunidades afrodescendientes, San Basilio de Palenque y La Bonga, en los actuales Montes de María, al norte de Colombia, aparece como emblemático, pues estos ostentan una titulación colectiva de sus tierras. Ay, ¿cómo es? ¿Qué hago? A ver, ¿ya? Ya. Si bien el título actual de la titulación colectiva, quiero decir, fue otorgado en el año del 2012, este tuvo como antecedente dos actos administrativos, uno del año de 1884 y otro más de 1714. Aunque con alcances diferentes, estos tres documentos remiten a momentos en los que la extensión, ocupación y tenencia de la tierra por parte de la población negra que habita los Montes de María ha estado en juego. El primero es el resultado de la legislación actual relativa a la protección de tierras ancestrales de comunidades negras en Colombia desde la Constitución de 1991. El segundo se emite por una disputa de linderos entre habitantes de este asentamiento que ustedes ven que es el de San Basilio de Palenque y otro que se llama María la Baja. El tercero aparece como un acuerdo entre los cimarrones y la autoridad colonial, mediante el cual se reconoció la libertad legal de los primeros y la tenencia de sus tierras. Estos documentos indican de otra manera que, ante diferentes intentos de despojo y violencia, los habitantes de San Basilio y sus alrededores, como el asentamiento de La Bonga, han activado mecanismos diversos para la protección de sí mismos y de lo que han considerado como sus territorios. Llama la atención en este panorama el acuerdo de 1714, pues ocurre en un contexto en el que la esclavitud transatlántica aún se encontraba vigente. ¿Cómo es que población de origen africano logró el acceso y la tenencia de la tierra en dicho contexto restrictivo? Para responder a lo anterior, me referiré en los siguientes minutos a la dimensión espacial del cimarronaje colectivo del siglo XVII y siglo XVIII en la entonces conocida Sierra de la María, norte de Colombia. De tal manera, presento la manera en que, en un contexto mediado por la esclavización de africanos y su descendencia, así como por el ataque contra sus asentamientos, los habitantes de aquellos lugares conocidos como palenques desplegaron tácticas específicas para hacer frente a lo anterior. Asimismo, esbozaré características del paisaje actual de las tierras colectivas de San Basilio de Palenque y La Bonga para denotar elementos espaciales que hacen eco de dicho cimarronaje particular. Finalmente, me referiré a algunas de las evidencias arqueológicas recuperadas durante la realización de mi disertación doctoral en estos dos asentamientos. Es la conjunción de estas tres líneas de evidencia lo que me permite proponer a la cicatriz como una metáfora para evidenciar la doble condición histórica que atraviesa la emergencia y persistencia de los palenques en las Américas. Estos se conectan con eventos que lastiman y causan heridas, esclavización y persecución, siendo a su vez el resultado mismo de actos de sanación, creación de relaciones sociales y generación de espacios de cuidado colectivo. Entonces ahora nos vamos al norte de Colombia. Este es un mapa, como ustedes ven, de finales del siglo XVIII y la zona que está, bueno, he puesto allí a Cartagena en rojo como un punto quizás de referencia sobre el Caribe, y la zona donde se ubican estos asentamientos cimarrones históricos es la que está en amarillo. Bien.
Alrededor del año de 1629, Lucía de Castangola se dirigió al Tejar de Lara, ubicado a las afueras de la muralla de Cartagena de Indias, para recoger algunas cenizas. En algún punto del camino, cerca de la puerta de la Media Luna, una de las entradas principales a la ciudad, Lucía fue capturada por un grupo de cimarrones. Aunque la ruta precisa seguida por Lucía y los cimarrones sigue siendo desconocida, según las declaraciones hechas en Cartagena por algunos de sus descendientes en 1697, Lucía terminaría viviendo en la vecina provincia de Santa Marta, en un palenque cercano al río Magdalena. Según la declaración de Francisca Angola, hija mayor de Lucía, en dicho palenque, su madre habría estado al mismo tiempo con Agustín Angola, padre de Francisca, y Domingo Endongo. Lucía morirá en este palenque, mientras que Agustín y Francisca se dirigirán años más tarde al ya existente palenque de Domingo Angola en las montañas de María. Según Pablos, un cimarrón de un palenque cercano, conocido como Gambanga, sus lugares sufrían los constantes ataques de los indios Bravo o los indios Chimila. Además, la entrada militar ejecutada por el gobernador de Cartagena en 1651 terminó por impulsar el abandono definitivo de estos dos palenques. Algunos otros cimarrones declararon que después de la llegada de Francisca, el palenque de Domingo Angola sería renombrado como el del Arenal. Allí nacerían su hija Felipa y su nieta Jacinta. Magdalena, otra hija de Francisca, mencionó en su declaración a las autoridades coloniales de Cartagena que algunos cimarrones se mudarían años más tarde a otro palenque llamado Enduanga o Luanga. Magdalena, Felipa y Jacinta también vivirían allí hasta la ocurrencia de una entrada militar en 1694 y que destruiría, además de estos dos palenques, otro palenque conocido como el de San Miguel. Bien sea por haber afirmado que nacieron o vivieron en un palenque en particular, el análisis de las declaraciones de varios cimarrones capturados a finales del siglo XVII en la provincia de Cartagena permite identificar que todos los hijos de Francisca Angola estuvieron vinculados al menos a uno de los 4 palenques hasta ahora mencionados. Además de ilustrar la existencia de una relación regular y estrecha entre estos asentamientos, este caso permite comprender que los cimarrones de un mismo grupo de parentesco se separan y al trasladarse a un nuevo punto, allí surge un nuevo palenque. Las relaciones de parentesco consanguíneas preexistentes, así como otras de tipo filial, creadas a lo largo del tiempo en el contexto de la esclavitud, continuarán operando como lazos de pertenencia y articulación entre los asentamientos apalencados. Estos palenques de la montaña de María, que surgieron tras la llegada de Agustín, Francisca, Pablos y sus descendientes, nos sitúan entonces en un entorno de interacción rural. En cada uno de ellos, los cimarrones, o de estos asentamientos, los cimarrones plantaron maíz, arroz, frijoles, ñame, yuca, y tuvieron otros animales como cerdos y gallinas. Esto a partir pues, de los análisis de fuentes documentales o históricas. Discutidos por otros autores como los jardines botánicos de los desposeídos, en el marco de la investigación que realicé, la recurrencia de tales cultivos a lo largo del tiempo indica una larga línea de transmisión de conocimientos y aprendizajes compartidos. Lo anterior permite ampliar significativamente la comprensión en torno a la extensión de un palenque. Este no se limita a la localización de los bohíos, sino que se extiende entre las montañas y las tierras acuosas, donde se encuentran sus cultivos y sus animales, incluyendo igualmente las rutas o caminos que conectan con otros asentamientos. En ese sentido, la dimensión espacial relativa al vínculo de parentesco presentada anteriormente implica al menos 2 elementos principales. El primero, el conocimiento de la zona directamente habitada y un cierto grado de dominio sobre ella. El segundo, en relación directa con el anterior, es la imaginación geográfica.
En ese sentido, habitar un Palenque que forma parte de una red más amplia de población hizo posible que estos cimarrones se movieran entre distintos puntos de la sierra y así ampliaran el espectro del espacio conocido y apropiado. Es precisamente lo anterior lo que otorga una suerte de ventaja a los cimarrones frente a la autoridad colonial para persistir a pesar de los múltiples ataques militares ocurridos durante el siglo XVII y el siglo siguiente. A inicios del siglo XVIII sabemos que Nicolás de Santa Rosa, hijo del capitán criollo Domingo Angola, es quien comanda ahora los cimarrones de la sierra. A su cargo estará la gestión del acuerdo de 1714 con las autoridades coloniales, el cual llegaría a feliz término y otorgándole la libertad legal, el reconocimiento de la libertad legal a dichos cimarrones. En adelante, a partir de 1714, San Miguel será renombrado como San Basilio, que es el asentamiento actual, y aunque las fuentes no especifiquen sus nombres, es posible dar cuenta de la persistencia de pequeños caseríos satélites a sus alrededores. Como mencioné al inicio de esta presentación, hoy las tierras colectivas de San Basilio de Palenque y La Bonga tienen una extensión reconocida de aproximadamente 73 kilómetros cuadrados, que es el límite o la imagen que estamos viendo a la derecha de mucho a la derecha. Sí, a la derecha. Un primer reconocimiento visual permite identificar las huellas asociadas al cultivo, el pastoreo de ganado y el desplazamiento de gente entre los montes. Se observan además dos fuentes importantes de agua, como los arroyos de La Bonga y San Basilio, respectivamente. En época de lluvias, el arroyo que bordea a San Basilio fluye con relativa fuerza. Sus aguas se desbordan, dificultando el paso de los hombres que, siguiendo pequeñas trochas, se dirigen muy temprano en la mañana a sus cultivos. En verano, como ven ustedes en la foto, su cuenca queda completamente expuesta. Apenas se observan tímidos puntos de agua que se resisten a desaparecer ante las altas temperaturas. En el caso de La Bonga, a 10 kilómetros de San Basilio, más adentro en la montaña, son los monos aulladores que, por supuesto, en esta foto no se ven, pero se deberían ver en esta, bueno, es que quería mostrar un video, pero en fin, allí tenemos pues monos aulladores en toda esta zona que son hasta el sol de hoy, pues donde se están ubicados en tiempo de verano, pues hacia allí la gente nos desplazábamos también para cuando estábamos haciendo las prospecciones para saber dónde había agua, porque no hay agua en esa zona, o poca pues. Allá. En el 2002, La Bonga, es este asentamiento a 10 kilómetros de distancia de San Basilio, tenía sus casas de palma y bareque repartidas en dos sectores definidos, la propia Bonga y la Bonga Chiquita. Una arremetida paramilitar en la zona obligó al abandono inmediato del asentamiento. Con la misma suerte corrieron los habitantes de otros lugares conocidos como Culebra, Criollo, Catival y Cacinguí, otros 4 caseríos aún más pequeños. Algunas de las familias se refugiaron entonces en San Basilio, otros se fueron a otros 2 asentamientos próximos. Los campos, las casas y los pocos animales de corral fueron dejados a su suerte. La historia oral permite conocer que los ancestros de los bongueros habían llegado al área de La Bonga un siglo antes huyendo de otra entrada militar, esta vez contra el asentamiento de San Basilio de Palenque. En los albores de la Guerra de los 1000 días, que ocurre hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, algunos palenqueros apoyaron a las huestes liberales. En consecuencia, las huestes conservadoras entraron a San Basilio y le prendieron fuego. Sus habitantes huyeron al monte de forma temporal, surgiendo así el asentamiento de La Bonga y los caseríos de Catival, Culebra, Criollo y Cacinguí mencionados previamente. Así las cosas, el desplazamiento que los habitantes de La Bonga y de aquellos otros caseríos hicieron tras la arremetida paramilitar de 2002 hacia San Basilio, se entiende en un horizonte de relaciones familiares, las cuales sus habitantes habían mantenido entre sí al menos desde un siglo antes. Hace unos años, los bongueros asentados en San Basilio comenzaron a intentar retornar a sus tierras. Los hombres recorren diariamente 10 kilómetros para
Ay, perdón, se apagó esto. No, ya. Para, sí, es que se me perdió aquí donde estaba leyendo. Los hombres recorren diariamente 10 kilómetros para realizar labores de pastoreo y cultivo en las tierras donde otrora estuvieron sus casas. En la tarde regresan nuevamente a San Basilio. 20 kilómetros son entonces recorridos de manera regular. ¿Por qué desplazarse hasta allí? ¿Por qué no quedarse en San Basilio y buscar, por ejemplo, nuevas tierras para cultivar? Una respuesta completa a estas preguntas requeriría de un análisis adicional de las reglas de parentesco actuales y de tenencia de tierra. Sin embargo, el contexto de lo ocurrido hace 20 años, a finales del siglo XIX y durante el cimarronaje colonial, previamente referido, permite comprender que abandono y retorno han sido dos tácticas de defensa y movilidad puestas en marcha de manera recurrente a lo largo del tiempo. Lo anterior ha permitido que, a pesar de los embates violentos acaecidos, los palenqueros, bongueros y sus ancestros lograsen mantener el acceso y control de la tierra. En ese sentido, se ha sostenido una ocupación histórica de un área que, en el presente, se expresa bajo los límites de las tierras comunales de San Basilio de Palenque y La Bonga. En este paisaje de tierras colectivas, atravesado, como se ha visto, por eventos múltiples de violencia en el tiempo, pero también de acciones concretas que han posibilitado la persistencia de sitios particulares de habitación, propuse durante la realización de mi tesis doctoral la prospección arqueológica de los asentamientos de San Basilio y La Bonga, así como algunas recolecciones superficiales en otro punto que ven hacia el norte, ese puntito verde que ven allá arriba, en Soledad, que es el sitio, un sitio que se conoce como Palenquito. Más que confirmar o no un indicio histórico respecto a la ubicación original de un palenque, el reto se centraba en abordar la dimensión fenomenológica y material del ejercicio de la libertad a lo largo o a través del tiempo. Pues procedimos, pues no teníamos, digamos, este trabajo, pues es el primero que se hace en el contexto colombiano asociado al cimarronaje, ergo no teníamos unas referencias previas de qué había, dónde, por qué sí, por qué no, entonces había pues que generar unos primeros puntos de referencia que fue, digamos, lo que se hizo. En ello, pues aparece logramos identificar 30 tipos de cerámicas coloniales y republicanas, todas de ellas conocidas para el área Caribe. Entre ellos, pues llama la atención la presencia de mayólicas americanas, así como otros fragmentos de mayólicas hispanas, particularmente lo que llamamos en Colombia, pues de tradición criolla, que son cerámica o mayólicas producidas en un sitio que se llamaba el Tejar de San Bernabé a cargo de los jesuitas. Allí, hombres y mujeres esclavizados africanos y afroamericanos produjeron objetos pues para la vida cotidiana como botijas, pues para almacenar agua, aceite, diversos tipos pues de objetos para la vida cotidiana. En otras palabras, pues eran ellos, aquellos hombres y mujeres africanos especializados, valían mucha plata según los registros documentales, pues eran quienes estaban encargados de producir este tipo de cerámicas. Y ellos, este tipo de cerámicas las vamos a encontrar en los sitios prospectados en los Montes de María a 70 kilómetros de distancia. Igualmente se recuperaron pues también otros fragmentos de vidriados tempranos y tardíos y pues un nuevo tipo, digamos, fue posible identificar, conocido como el palenque burdo, el cual se relaciona con la producción cerámica ocurrida localmente en este sitio conocido como San Basilio de Palenque hasta mediados del siglo XX. Su aparición en diferentes ensamblajes a lo largo del registro arqueológico permite sugerir que su producción pudo haber sido una actividad ya presente desde el periodo colonial y aunque parezca quizás poco novedoso, pues hay que decir que en el contexto colombiano, específicamente la discusión en términos de producción cerámica, pues ha dejado abiertamente por fuera la existencia o la presencia de la población africana o afrodescendiente. Entonces comenzar, digamos, a identificar este tipo de tipos y de prácticas, pues nos abre un nuevo espacio para explorar, ¿cierto? En trabajos futuros.
Con base en las similitudes de la cultura material identificada, particularmente en lo que concierne a la cerámica, por ejemplo, y losas industriales, fue posible sugerir la existencia de conexiones históricas entre las áreas prospectadas. Sí, hay, digamos, algunas diferencias entre los tipos identificados. La mayor variabilidad y cantidad la tenemos en el asentamiento de San Basilio de Palenque. No obstante, también en la Bonga pues hay fragmentos y algunas vasijas tempranas del siglo, bueno, tempranas para contexto colonial, siglo XVII, quiero decir, perdón. Sí. Pero bueno, y bueno, prioritariamente pues tanto San Basilio como la Bonga pues presentan, digamos, en el registro desde el siglo XVII hasta el presente una ocupación, o lo que se parece ser una ocupación continua. Puestos en relación con el contexto histórico del cimarronaje, lo anterior resulta relevante, pues permite sugerir que, a pesar de los embates militares, modos de vida agrarios continuaron persistiendo en el tiempo. El registro arqueológico identificado para el caso de San Basilio y la Bonga, vinculados a horizontes también cronológicos diferentes, precisamente nos habla de una persistencia de vida doméstica en estos sitios a lo largo del tiempo, como mencioné, al menos durante los últimos 300 años. Puestas en diálogo las observaciones asociadas al paisaje contemporáneo habitado por palenqueros y bongueros, en conjunción con las evidencias materiales y el contexto histórico previamente presentado, permiten enfatizar la existencia de tres áreas particulares asociadas a los asentamientos, en este caso de San Basilio y la Bonga. Una primera, asociada a espacios domésticos y cuyo registro arqueológico otorga ahora una profundidad histórica a su ocupación. Una segunda relativa a las áreas de cultivo de pan coger, del pastoreo de animales, como en el caso de Angola, es esta zona que ustedes ven allá arriba, y en la que aún en la actualidad, por ejemplo, se realizan otras actividades como la caza de armadillo para su consumo. Finalmente, se observa una tercera área asociada al tránsito y desplazamiento de quienes habitan estos lugares. Allí se encuentran caminos y rutas que conectan a los asentamientos entre sí, como con otros lugares fuera de la delimitación actual del territorio. Y yo quería, para cerrar, mostrar un video, mientras, ahora, así, video Angola, pero ¿cómo era? Que está copiado. Sí. Aquí. Pues como para no aburrirlos ya al final, para que vean un videito, se hagan una idea de la dimensión, mientras termino yo de aquí de hablar. No, para moverlo. Ya. Más que establecer parangones directos entre distintos momentos de la historia, me interesa enfatizar que este paisaje se encuentra mediado por la persistencia de prácticas de uso, movilidad y ocupación del área en el tiempo. Analizar los motivos y contextos específicos que sustentan lo anterior requeriría, como mencioné, de la realización de nuevas pesquisas en diferentes escalas y cronologías. No obstante, la puesta en diálogo de las características del paisaje contemporáneo con el contexto histórico de los embates militares, el ejercicio de la libertad, así como las evidencias arqueológicas previamente presentadas, permite dibujar un puente a partir del cual pensar la relación. El cimarronaje colectivo posibilitó entonces no solo huir de la esclavitud, en tanto que fenómeno, este dio un lugar concreto, espacial y material de existencia a la libertad. En el caso de los Montes de María, este se materializó en la creación de un paisaje integrado por asentamientos cimarrones diversos con relación entre sí. Dicha articulación de lugares tomó forma a partir de la segunda mitad del siglo XVII, persistiendo en el tiempo. Atravesado por múltiples momentos de violencia, el paisaje contemporáneo de San Basilio de Palenque y la Bonga se encuentra marcado por múltiples heridas, pero también por acciones de sanación. Esta tomó forma de siembra, de levantamiento de bohíos y de producción cerámica. Lo anterior posibilitó a los cimarrones y a su descendencia continuar habitando el área y moverse por la sierra. La repetitividad y cúmulo de lo anterior ha formado, por tanto, un registro arqueológico que sustenta la metáfora de cicatriz propuesta para pensar la doble condición histórica de los palenques. La huida posibilitó el acceso inicial a la tierra.
La regularidad de las acciones ejercidas por los cimarrones en libertad fueron las que dieron lugar a la concreción de dichos espacios de habitación. Su articulación en el caso de los Montes de María fue la que ofreció un lugar de negociación y gestión para el reconocimiento de su libertad. En ese sentido, el cimarronaje no debe entenderse como un fenómeno que propone o digamos que tiene como consecuencia la ruptura de relaciones entre quienes huyen y la sociedad colonial, sino que ofrece un lugar diferente a partir de donde negociar y recuperar su libertad. El paisaje contemporáneo de las tierras colectivas de San Basilio de Palenque y La Bonga se nutre de todo lo anterior. En él, la cicatriz histórica se cubre de tierra, pero no se olvida. Es la huella constitutiva del arraigo a la tierra. Gracias.